La semana pasada Nanet habló de la parábola de el sembrador. Entonces vamos a ver si podemos tratar de hacer una serie de servicios sobre las diferentes parábolas. Así que yo voy a hablar hoy sobre qué es una parábola. Y vamos a interpretar una de ellas, la de el buen samaritano. Y vamos a tratar de entender por qué son importantes las parábolas todavía y cuán importantes eran en los tiempos en que Jesús de Nazaret estaba predicando en Galilea. Y las parábolas son historias que pueden ser cortas, quizá en algunos casos un par de oraciones, ¿no? Como los aforismos. Y todavía esa técnica se utiliza mucho en la cuenca del Mediterráneo para provocar, para confrontar, perturbar o hacer algo. O sea que son métodos educativos, métodos de discusión, métodos de estimular el pensamiento que todavía se utilizan mucho en esa parte del mundo, ¿no? Y la palabra parábola viene del griego. Todos los evangelios fueron escritos originalmente en griego, ¿no? En koiné. Para quiere decir junto a o al lado de, y bolo quiere decir lanzar o tirar. O sea que básicamente tú lo que estás haciendo es lanzando un reto, arrojando algo al público, al otro, no para convencerlo de nada, no para atacarlo, simplemente para perturbar su pensamiento y obligarlo a moverlo, obligarlo a pensar sobre un tema en particular, el que sea, ¿no? Y Jesús utilizaba mucho la parábola, usaba este método educativo para sacar a la gente de su zona de comodidad, de su zona de confort, ¿no? Y mucha gente se resistía. Por eso venían las preguntas, pero ¿cómo tú dices eso? Y, o sea, preguntas a veces como concretas, ¿no? Porque obviamente la parábola va mucho más allá, tiene un sentido metafísico. Pero cuando la gente se pone incómoda, se atrinchera en su zona de confort y se defiende y no perciben o les afecta el reto que le está lanzando el que tira la parábola, ¿no? La tira, literalmente. Jesús solamente pedía que lo escucharan y que pensaran. Lamentablemente, los escritores de los evangelios, en muchas ocasiones, cuando Jesús da una parábola, ahí mismo te escriben la interpretación. Pero en realidad, esa es la interpretación del autor de ese evangelio, pero la parábola no se hizo para que tú la interpretaras como dice el evangelio. La interpretación es tuya. Y eso depende de tu estado de conciencia, de tu madurez, de la situación que tú estés en tu vida en ese momento. Por lo tanto, una parábola puede ser interpretada de una forma hoy y el mes que viene de otra forma, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la parábola es una historia que se repite. No es algo que sucedió en tiempos antiguos o un cuento que tú hiciste y ya pasó. No, no. La parábola es algo que está sucediendo constantemente en este momento, en todos nosotros posiblemente. Y cada personaje tiene un simbolismo particular. A cada oyente le dice algo distinto y no está hecha para ser domesticada, como pasa a veces con los evangelios, ¿no? No está hecha para que sus interpretaciones se acomoden a todos, a nuestro sentir colectivo como congregantes, por ejemplo. No son para hacernos sentir cómodos. Las parábolas están hechas para todo lo contrario, hacernos sentir incómodos, para movernos el piso. Y es importante al momento de escucharla o leerla recordar el momento histórico en que fueron escritas esas parábolas en los evangelios, ¿no? Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder el contexto de que se busca y se pierde su efectividad.
Y esto sucede con muchas de ellas. Y vamos a utilizar el ejemplo del buen samaritano para ilustrar lo importante que es no encajonar la palabra y no encajonar una interpretación que se hizo hace sabe Dios cuántos siglos, y demostrarle que eso es algo que está sucediendo constantemente. Dice Lucas 10 del 25 al 37: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Ese cómo lo lees tiene un significado importante y le voy a explicar de nuevo. Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahí se tiró al hoyo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descendía, bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿en qué momento histórico se escribe esa parábola? Posiblemente esa parábola se contó muchas veces, pero Lucas decide escribirla para su público. Vamos a ver entonces. Jesús muere aproximadamente en el año 30. Las cartas de Pablo fueron escritas entre el año 50 y el año 60. La revuelta de los judíos, la destrucción del templo, la diáspora, Nerón y el fuego de Roma ocurren entre el 64 y el 70. Lucas escribe el Evangelio en el año 90, después que habían sucedido todas estas cosas. ¿Quién es el público de Lucas? Posiblemente judíos y gentiles que ya estaban residiendo en toda la cuenca del Mediterráneo, y en ese momento estaba ocurriendo una competencia. Había una competencia entre los seguidores de Jesús, que eran judíos, o sea, no se habían apartado del judaísmo todavía, y los fariseos, por el futuro de lo que iba a seguir siendo la religión judía, porque ahora no podían estar en su templo, los habían sacado de allí, y había que decidir qué vamos a hacer ahora. O sea, había que escoger un camino. Los fariseos vencen al judaísmo, y por eso el judaísmo es lo que conocemos hoy día, porque los fariseos pues logran seguir con su práctica rabínica, etcétera, y evoluciona el fariseísmo a lo que es el judaísmo de hoy, ¿no? Y es por eso que los fariseos nunca
son bien vistos en los evangelios. ¿Por qué? Por la competencia política, la competencia de quién hereda esto. Llegando al punto en esa competencia en que Juan, que fue escrito en el año 100 en Alejandría, dijo que los judíos habían aceptado la culpa por la muerte de Jesús y que ellos estaban dispuestos a pagar, y sus generaciones futuras, por esa muerte. Cosa que probablemente jamás sucedió. Pero las cosas del destino son incomprensibles, y la secta de Jesús, llamada más tarde cristianismo, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano 300 años más tarde. Y como siempre sucede, los vencedores son los que escriben la historia. Y por esta razón se ha utilizado mucho los evangelios para discriminar, perseguir, matar y tratar de eliminar a los judíos. El conocedor de la ley, al que se refieren en la historia, lo ponen como retante hacia Jesús. Lo llama maestro, pero Lucas entiende que debe llamársele Kyrios, o Señor, que es un título más digno. Los conocedores de la ley son bien estimados en el Viejo y el Nuevo Testamento, y son bien estimados porque son los que conocen, ¿no? Son los que leen, los que a donde tú vas a buscar orientación en cuanto a qué hacer en X o Y situación que estás confundido, ¿no? O estás indeciso. Jesús le pregunta ¿cómo lees? Y esa pregunta es importante porque en el hebreo no tiene vocales para escribirlo, solamente usan consonantes. Y las palabras escritas pueden ser leídas de muchas formas, dependiendo el contexto en que se ponen en el papel, qué tipo de historia tú estás contando. Imagínense una palabra en español que tiene diferentes significados o diferentes contextos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la expresión ese tipo es un caballo. En algunos países ese tipo es un caballo, quiere decir ese tipo es un duro, ese tipo es inteligente, ese tipo se las sabe todas, pero también puede querer decir este tipo es un animal, es un bruto. Eso depende del contexto en que se esté usando la palabra, ¿entiende? O la frase. El conocedor sigue probando a Jesús al preguntarle que quién es el prójimo. Pues, y Jesús le hace el cuento del buen samaritano que acabamos de escuchar, ¿no? En el mismo, un sacerdote, o Kohán en hebreo, y un levita ignoran el cuerpo tendido en la cuneta. Hay que resaltar que los sacerdotes y los levitas no tenían ningún poder especial. En aquellos tiempos habían tres tipos de judíos: el sacerdote, que eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés; los levitas, que eran nietos de Jacob y de la tribu de Leví; y los demás eran los israelitas. Sus cargos eran heredados. No querían decir que tenían dinero o influencia en particular, era que eran descendientes de estas estirpes, ¿no? Y tenían su rol dentro del pueblo judío, dentro del pueblo hebreo. Pero, de acuerdo a la ley, todo judío, sin importar quién fuese, estaba obligado a ayudar al herido. Y si estaba muerto, estaba obligado a enterrarlo. Esta obligación iba por encima hasta de guardar el sábado. O sea que si tú te encontrabas a alguien herido en el camino y era el sábado, para empezar no se supone que estuvieras caminando, pero si te verías en esta situación, tu deber, tu responsabilidad era ayudar a esa persona, y si era necesario enterrarlo, lo que implicaba trabajar el sábado, porque eso iba por encima de todas tus otras responsabilidades religiosas o doctrinales del judaísmo, ¿no? El levita y el sacerdote eran simplemente dos personas que no hicieron lo que tenían que hacer. Simplemente ignoraron su responsabilidad y siguieron de largo. El samaritano se le ve hoy día como bondadoso,
y todo el mundo quiere o dice ser el samaritano, pero hay hospitales que se llaman el Buen Samaritano, sociedades benéficas que se llaman los samaritanos, y la gente se identifica o con el herido o con el que hace el bien. En Unity tenemos nuestra interpretación, ¿no? El sacerdote en Unity es el estado mental que ignora lo desvalido de la humanidad por su prejuicio y soberbia religiosa. O sea, este individuo, por ser sacerdote, tiene un prejuicio contra las demás personas, a pesar de que no se supone que tenga ningún poder especial, ni sea una persona especial, y se cree que sabe más que los demás. Es soberbio. Eso es lo que significa en Unity el sacerdote. El levita es el misericordioso, pero débil de corazón, y no se atreve a hacer lo que hay que hacer, aún siendo compasivo. Y el samaritano es el no convencional, es el que no tiene una reputación que sostener. En aquellos tiempos los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos, ellos iban para el infierno, olvídate, eran un etcétera. Por lo tanto, el samaritano no tenía ninguna reputación que proteger, y por lo tanto no tiene miedo de asistir al herido. Representa la generosidad que debe ser la marca de toda alma en Cristo, de acuerdo a la interpretación metafísica de Unity. Pero en realidad, ¿qué es verdaderamente un samaritano? Como dije, han sido enemigos de los judíos desde que regresaron del exilio babilónico los judíos. Los samaritanos eran descendientes de las personas que se quedaron a vivir en Israel durante el exilio babilónico. Esta gente se casó con la gente que vivía allí, a pesar de seguir adorando a Yahvé, etc. Y cuando los judíos regresan del exilio 50, 100 años más tarde, ellos pues de milagro descubren en las ruinas del templo unos escritos, y los interpreta el sacerdote, y esos escritos son obviamente para tener dominancia sobre esta gente que vivía allí. Y en esos escritos decían que tú no te podías casar con alguien que no fuera de allí, por lo tanto querían obligar a esta gente a divorciarse de sus esposas, a separarse de sus familias, si querían volver al redil de la religión hebrea. Los que se negaron eran los que vivían los que llamaron más tarde samaritanos. ¿Y de dónde viene esto? Es bien interesante, porque esto viene esto comienza con el libro, con la historia de Dina. Es una historia poco conocida, pero Dina era la hija pequeña de Jacob, creo que era. Y esta muchacha está en el campo un día, y este hombre, la Biblia dice que la viola, entre comillas, porque es la traducción, pero aparentemente esta muchacha tiene relaciones sexuales con un individuo que no era un judío. Y la ley de aquellos tiempos decía que si eso sucedía, este individuo se tenía que casar con esa niña. Y este individuo quiere casarse con ella. Él va a hacer un arreglo con el papá, te voy a dar tantas cabras, tantas cosas, qué sé yo, patatín, patatán, y aceptan todos ellos circuncidarse, porque querían ser parte del pueblo de Jacob. ¿Qué pasa? Los hermanos de Dina, siguiendo la tradición milenaria de esos sitios de la venganza y de la reputación familiar que se manchó y tú tienes que defenderla, después que esta gente se circuncida, que está en el periodo de recuperación, que eso duele aparentemente, pues ellos van y los matan a todos. Jacob se molesta y los hermanos le dicen: pero ¿cómo vamos a dejar que tu hija la traten como una ramera? Y Jacob les dice: caramba, ahora yo me tengo que ir de aquí, porque esta gente, todos los que viven aquí, ven lo que yo he hecho con esta gente y no me van a querer aquí cerca. Y de ahí es que ese es uno de los mitos fundacionales del pueblo hebreo, de no mezclarse con otra gente,
porque violaron la ley del Levítico y el Deuteronomio que decía, prescribía todo lo que había que hacer. Ellos dijeron que a pesar de que esta gente hizo todo esto, fueron y los mataron. Y eso tiene eco hoy día en lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Pues esos eran los samaritanos, ¿no? Este samaritano en particular no era una víctima porque él tenía dinero, él andaba con un burrito, no andaba a pie, tenía libertad para viajar, se sentía seguro viajando, tenía la libertad de encontrar alojo y tenía buenas relaciones con el mesonero, obviamente, porque le dice, mira, llegué aquí, cuídame este tipo y te voy a dar esto, me voy, cuando regrese te pago lo que falte. O sea que había una relación entre ellos dos, había confianza. No solamente le dio ayuda inmediata, sino que proveyó de cuidado prolongado. Y esa confianza que había con el mesonero era bien importante en aquellos tiempos, porque de eso podía depender tu vida. Tú tener contacto en el camino, tener confianza con alguien que te pudiese ayudar si tenías un problema, ¿no? El camino a Jericó era famoso porque había un montón de bandidos por allí robando. ¿Por qué? Porque la clase pobre de aquellos tiempos no tenía que comer. Tenían que vender su trabajo y si no encontraban trabajo no podían tener el dinero para comer ese día, mucho menos para alimentar su familia. Y eso lo mencionamos en unos servicios anteriores, ¿no? Aún así, el samaritano escoge ayudar a este individuo. El mesonero participa también de ese cuidado, no sabemos si por miedo, por dinero o por buenazo. Pero eso no tiene importancia para el herido. Al herido no le importa por qué tú haces eso, lo importante es que lo hagas, ¿no? Lo importante no son los motivos, sino el acto. El reverendo Martin Luther King, en su último discurso en apoyo a los obreros de la sanidad en Memphis, Tennessee, hizo una interpretación de esta parábola y dijo: el sacerdote y el levita tuvieron miedo, pensaron, si me detengo a ayudar, ¿qué me puede pasar a mí? Pero el samaritano cambió la pregunta y se preguntó, si no me detengo a ayudar, ¿qué le puede pasar a él? Y por esa razón, el reverendo hizo esa pregunta, ¿no?, sobre los obreros de la sanidad en Memphis, Tennessee, y decidió apoyarlos. Si no los apoyo, ¿qué les va a pasar a esa gente? Al otro día por la tarde, Martin Luther King era asesinado en el balcón del motel donde se estaba hospedando. El camino a Jericó está lleno de bandidos. Como Jesús le pregunta al conocedor de la ley quién es el prójimo, este ni siquiera puede decir el odiado nombre del samaritano, el de la ley, cuando le contesta. Él no dice, el samaritano fue el que ayudó al prójimo, ¿no? Él dijo, el que mostró misericordia. Ni siquiera pudo decir el nombre. Así de profunda era la rencilla. La compasión la sientes, pero la misericordia es el acto. El levita sintió compasión, pero no hizo nada. El samaritano hizo lo que Dios hace. Manifestó la divinidad en acción. No se quedó simplemente en el pensamiento, o en el deseo, o en la oración. No, él hizo el acto. Hablar de Dios o sobre el amor al prójimo no requiere precisión teológica. No pide un lugar particular para adorar. Tampoco pide un libro específico para saber qué hacer o no hacer. No puede ser algo abstracto que se pierda en discusiones. Es algo que hay que hacer. Aquí el amor es verbo. Cuando el conocedor de la ley le dice a Jesús cómo lee la ley, este le contesta, bien has respondido, a esto y vivirás. No está hablando de la vida eterna, Jesús. No está sugiriendo que tache algo más en una lista de cositas que él tiene que hacer.
o para que se gane un parchito, como si fuera un Boy Scout, porque hice esto, ayuda al samaritano, me voy a poner un parchito aquí. No. Lo está convidando a vivir aquí y ahora, haciendo lo que dice la ley en todo momento, actuando y no solamente pensando en ella o hablando de ella. ¿Y por qué? Porque el reino no es algo que vendrá, es algo que está aquí y ahora, y tú eres partícipe de ese reino no por las cosas que pienses, sino por las cosas que dices y haces. ¿Cómo se diría esta parábola hoy día? Vamos a ver. Samaria sería lo que hoy es Gaza. Yo soy un judío israelí, voy en mi ruta a mi destino, he sido atacado por ladrones, no se dice qué ladrones son, y me han dejado tirado allí, herido, semidesnudo, a la orilla del camino y medio muerto. Pasan dos personas que deberían ayudarme, deberían. El primero es un enfermero de las Fuerzas Armadas de Israel, pero él pasa porque tiene prisa, porque tiene que ir a cumplir su misión y no puede entretenerse cuidándome. El segundo quizás es un miembro de la misión de la iglesia cristiana de algún sitio en los Estados Unidos, que está allí haciendo trabajo voluntario en Palestina, pero no puede perder tiempo porque tiene que llegar a su lugar de destino. Viene el tercero y me ayuda, y resulta que es un musulmán palestino, simpatizante de Hamas, que quiere la destrucción de Israel, ve a los judíos como demonios subhumanos, responsables de los problemas del mundo, pero en ese momento se detiene y me asiste, siendo yo su enemigo. Esa parábola del buen pastor sería difícil de tragar para muchos cuando tú la cuentas así. Cuando Jesús la contó y puso al samaritano siendo el misericordioso, probablemente todos los que estaban allí, que eran judíos, tragaron duro, tragaron grueso, y posiblemente muchos de ellos, inclusive los que andaban con Jesús, se molestaron, porque está poniendo al enemigo como el bueno, como el buena gente, como el que sigue la palabra de Dios y la hace lo que tiene que hacer, ¿no? Así que si Jesús hubiese sido samaritano, la parábola sería la parábola del buen judío, y quizás se contaría en las calles de Ramallah hoy día, ¿no? Si la gente del Medio Oriente pudiese ver eso, quizás tendrían una mejor visión y escogerían la vida en vez de la muerte. Hay varias preguntas que hay que hacernos entonces con esta parábola y con todas las parábolas, pero con esta en particular. ¿Podremos ver el potencial de bondad en el enemigo? ¿Podríamos cuidar de nuestro enemigo, que es nuestro prójimo? ¿Podríamos vendar las heridas en vez de volar sus ciudades? ¿Podríamos imaginar que ellos hacen lo mismo por nosotros? ¿Podríamos poner en práctica la promesa de no dejar al viajero herido en el camino? Y yo quiero hacer la salvedad que esa parábola, que sucedió hace 2000 años, sucede constantemente en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo hay gente herida, pasan por el lado de ellos personas que los desprecian, que los ven como enemigos. Y no solamente se ve en todos los lugares que hay conflictos, se ve en las calles de las ciudades donde vivimos y de los pueblos. El texto bíblico y nuestra preocupación por el futuro de la humanidad nos dice que debemos contestar todas estas preguntas en la afirmativa, porque de esto depende el futuro de la humanidad. Dios los bendice.